Bien, vamos a un tema relevante en materia de salud. La Confederación de los Trabajadores de la Salud Pública ha convocado un paro nacional el próximo lunes 2 de octubre. Esto luego de no llegar a un acuerdo con el MinSal por la desvinculación de 6.300 trabajadores que fueron contratados en el marco de la pandemia. Vamos a conversar más sobre este complejo escenario. Estamos junto a la presidenta de la Federación de Trabajadores de la Salud, la FENATS, Karen Palma. Muchísimas gracias, Karen, por estar con nosotros y bienvenida. Sí, muchas gracias a ustedes por el espacio. Ya, este es un paro que está siendo convocado por la FENATS a partir del lunes. Hay que decir que hoy día estamos con otro paro, que es de la Confusam, que también es parte de los gremios de la salud, pero que ya está en desarrollo. Ambas cosas no son lo mismo, pero ¿podría ser que la Confusam se sumara a este paro el lunes? O sea, eso no es un tema que hayamos conversado, pero claramente esto demuestra la crisis que tenemos en el sistema de salud, tanto en la atención primaria como en la secundaria. Y no se descarta que podamos unificar nuestras demandas como sector y poder darle dijéramos, una demanda más transversal, pero también señalar a la opinión pública y mostrar la crisis que estamos viviendo en el sistema sanitario. Ya, Karen, vamos aclarando varias cosas, porque se ha hablado aquí harto de lo que convoca o lo que motiva finalmente este paro para el día lunes por parte de la FENATS, que tiene que ver con despidos de personas que fueron contratadas bajo el alero de la alerta sanitaria con la pandemia del COVID, y que una vez que se levantó, así se ha dicho al menos, que se levantó esa alerta sanitaria, han sido despedidos. Hablábamos ahí de 6.300 personas, se había dicho que el total eran 12.000, pero tú me dices que han sido mucho más los despidos. A ver si nos puedes aclarar el punto. Sí, bueno, cuando entramos en el tiempo de pandemia, hay que decirlo que el sistema de salud fue muy reforzado. Sí. Llegamos a tener 32.000 trabajadores y trabajadoras nuevos, tanto en lo que tenía que ver con fiscalización, como lo que tuvo que ver con las camas UCI. Y claro, uno entiende que terminó la pandemia y que esas funciones tienen que haber terminado. En ese tránsito se han despedido 20.000 trabajadores y trabajadoras a lo largo de ese tiempo, que ya no se están haciendo las fiscalizaciones, que ya no hay tanta demanda en el tema de las camas UCI, y quedaron 12.000. ¿Y qué pasó con estos 12.000? Bueno, estos 12.000 fueron integrados a la red. O sea, fueron integrados a funciones habituales. Distinto a lo que significaba el reforzamiento de la pandemia. Es que esto es relevante porque en el fondo uno diría, bueno, pero es que si a ti te contratan para la pandemia, tú sabes que terminada la pandemia te van a despedir o te van a desvincular porque ya no es necesario tu rol, claro, digamos. Pero lo que ustedes señalan es que ya en esos casos está ok, pero que hay otros, que son estos 12.000, que no solo por la pandemia, sino que en otras funciones empezaron a prestar colaboración con la red de salud y empezaron a trabajar y por lo tanto no estaban ligados directamente a la alerta sanitaria. O sea, claramente, nosotros tenemos un solo empleador, en este caso el Ministerio de Salud, y el empleador tomó la decisión que estos 12.000 trabajadores y trabajadoras se incorporaran a la red, por lo que fue la alerta de invierno, las enfermedades respiratorias, por lo que significa la lista de espera. Por lo tanto, hoy día, y también hay que decirlo, la rehabilitación post-COVID. Muchos de estos trabajadores y trabajadoras tienen que ver con procesos de rehabilitación de personas que sufrieron el COVID y que hoy día tienen y necesitan de esa atención sanitaria. Volviendo al punto, Salud asumió que estos 12.000 trabajadores se insertaran en los territorios y hoy día lo que nos está pretendiendo decir es que de esos 12.000 vamos a sacar a 6.000 y la pregunta que hemos hecho a todas las autoridades, bueno, ¿qué va a pasar con las atenciones? ¿Se van a disminuir? Que han sido anuncios que se han dado a lo largo del país ya, bajar la complejidad de algunos hospitales, terminar con servicios de atención. Y creemos que en este momento, en esta situación crítica, eso es impresentable. Karen, a ver, aclaremos un poco o cuéntanos un poco cuáles son las funciones de forma general. Me imagino que el caso a caso no alcanzamos a hablar de los 6.000, digamos, pero ¿qué tipo de funciones son las que realizan esos funcionarios, esos 6.300 que en el fondo ahora tienen que cesar con sus labores? ¿De qué tipo de trabajadores estamos hablando? Sí, bueno, yo igual quisiera señalar que esto va a tener un gran impacto principalmente en regiones. Ya. ¿Por qué? Porque la pandemia lo que permitió es que en localidades, en territorios donde no habían especialidades, camas de alta complejidad, se pudieran instalar. Entonces, tenemos, por ejemplo, el caso de Ovalle, kinesiología, que tiene que ver con todos los procesos de rehabilitación. Ya se notificó que los kinesiólogos no van a seguir, no van a continuar. En el caso de Los Ángeles, las camas de UPC. En el caso de Mulchen, que se cierran 3 camas UCI. O sea, estamos hablando de lugares, de territorios que tienen complejidades en salud y que aún se las vamos a agudizar más. Ya, pero tú dices, Karen, en el fondo se mantiene la necesidad, más allá del COVID, de tener estos kinesiólogos en Ovalle o de tener camas críticas en otros lugares que hoy día no van a estar destinadas a pacientes COVID, entendemos, pero sí a otro tipo de patologías o de casos.
Sí, claro. Por ejemplo, te voy a dar el caso de Valdivia. Es el único hospital base que hay en la región y atiende a todas las localidades aledañas. Y hoy día se les informó que ellos tienen que bajar la complejidad. Entonces, ¿qué significa esto? Que se disminuyen las camas de UCI y todos los alrededores tienen que desplazarse a otro hospital base teniendo un hospital ahí mismo. Entonces, uno no comprende cuando el gobierno plantea que se va a fortalecer la salud pública, que vamos a luchar contra la lista de espera, cuestión que nosotros estamos de acuerdo, y se plantea además, sumado a esto, el despido de 6.300 trabajadores. La pregunta que le hemos hecho a Salud es ¿cómo? ¿Cómo vamos a terminar con la lista de espera? ¿Cómo vamos a dar una respuesta a salud si no tenemos recursos y si no tenemos trabajadores y trabajadoras? ¿Y quién les ha respondido? ¿Quién es la interlocutora ahí? ¿La ministra? ¿La subsecretaria? ¿Con quién están hablando? Bueno, la última reunión la tuvimos con el subsecretario Salgado. De redes. De redes asistenciales, que es nuestro directo empleador. Ya. Pero también hemos tenido conversaciones con el Ministerio de Hacienda. Y hemos señalado claramente que nuestro país no puede estar condicionado por la billetera fiscal. También tiene que tener otros matices que son la necesidad de la población. Hoy día la crisis de la salud es un diagnóstico compartido, transversal. No es solo un diagnóstico de la izquierda, también es un apoyo transversal el que hemos tenido durante el tiempo de pandemia y hoy día. Porque sabemos que hay una necesidad vigente. Nosotros estábamos muy esperanzados en que hubiera una reforma de salud que pudiera cambiar las cosas, porque los que entramos a trabajar en salud tenemos vocación. Creemos en la atención pública, creemos en la salud pública y hoy día lo que estamos viendo es que las autoridades no se ponen de acuerdo y están generando un gran conflicto político al gobierno, en particular el presidente Boric. Entre Hacienda y Salud no han tenido todo este tiempo conversando, que es un problema de plata, no que es un problema de gestión, y ahí siguen pasando las semanas, llegamos a la fecha límite, hay que pensar que estos trabajadores son desvinculados a partir del 30 de septiembre, y resulta que nosotros nos vemos en la obligación de convocar a un paro nacional de actividades a propósito de la falta de gestión y de coordinación en los ministerios y esto de la falta de empatía también con la situación que estamos viviendo. Ahora, ¿no hay un contrasentido cuando uno de los argumentos de ustedes es decir que aquí se desatiende la necesidad de la población, que se reduce la capacidad de atención a la población y al mismo tiempo generar un paro que lo que hace es afectar a la población? O sea, uno podría decir que hay un contrasentido. Nosotros hemos estado también conversando con las organizaciones de usuarios, tanto como Ancosalud, como otras, manifestándole cuál es nuestra realidad, cuál es nuestra situación. Y hemos tenido el apoyo de usuarios organizados, no quiero decir de la mayoría de la población, pero de los que están organizados, porque se entiende que no tenemos otra forma. Ya hemos agotado los espacios. Yo creo que llevamos por lo menos más de 10 reuniones con este mismo tema. Hemos generado todo tipo, incluso ayer, a propósito de la reunión que se tenía en Cerro Castillo, sí, para definir el presupuesto, nosotros hicimos llegar una carta a todos los presidentes de partidos políticos, a los parlamentarios, para decir que informaran al presidente de esta situación y que por favor se tomara una decisión desde el gobierno. Ya basta de esta dualidad entre Hacienda y Salud y que el gobierno tenía que salir a dar una solución a un problema tan sentido. No es menor decir que la salud siempre aparece como segundo o tercera prioridad después de seguridad en las encuestas. Por lo tanto, nosotros hacemos eco de eso y claro, puede parecer contradictorio, pero hay que decirlo. Hoy día no tenemos otra herramienta, hemos agotado toda la posibilidad de diálogo con el gobierno y es la única opción que nos queda. ¿Ese paro va a ser solo el día lunes? ¿Es un paro indefinido? ¿Va a depender de la respuesta que se les dé? ¿Cómo va a funcionar? Bueno, nosotros hemos definido hacer un paro que vaya evaluándose, entendiendo la situación crítica, la sanitaria. Nuestra prioridad es la atención de pacientes. Yo igual quiero aclarar, siempre dentro de las paralizaciones de salud hemos tenido turnos éticos y hemos dado atención primordial en caso de urgencia. Pero hemos decidido llamar a este paro con una evaluación seguramente diaria de acuerdo a lo que vaya ocurriendo y a la respuesta del gobierno. Pero por ahora es un paro de advertencia que dura el día lunes y luego de eso van a ver si les responden o no, o es el día lunes indefinidamente hasta tener una respuesta. Porque es el día lunes indefinidamente hasta tener una respuesta. Con evaluación. Ya, ¿y ahí qué tendría que pasar? El argumento básicamente es económico aquí, desde el punto de vista de este tironeo que dices tú que hay entre salud y Hacienda. O sea, claro, el punto de vista es económico. Nosotros asumimos acá que no es solo una responsabilidad del gobierno, también entendemos lo que se nos ha explicado respecto a la reforma tributaria y al pacto fiscal. Acá también yo espero que los parlamentarios y parlamentarias que no están
contribuyendo con su voto para que exista más recursos para salud, den cuenta en sus territorios, porque este no es un problema solo de la región metropolitana. Me imagino que ellos visitarán y sabrán lo que está ocurriendo en sus hospitales, porque aquí hay una responsabilidad también compartida a la hora de cómo el Estado construye recursos. Y nosotros también le hemos señalado al ministro, creemos necesario que se realice el pacto fiscal, pero que también se clarifique a dónde van esos recursos y si esto contempla las demandas que tenemos del sector salud. ¿Esa es la única demanda que está sobre la mesa y el tema que se debe aclarar respecto a estos despidos, o el petitorio es mayor? No, bueno, nosotros tenemos un petitorio mayor. Hay que decir de que esto de los 6.300 vino a agudizar una crisis. Ya. Después de la pandemia, yo creo que la mayoría de los que hoy día nos están viendo supieron de las situaciones críticas que se vivían en salud. Esto de los dobles turnos, de lo que significó abandonar las familias. Se nos comprometió reparación y reconocimiento. Reparación a los trabajadores y trabajadoras que hoy día tienen secuelas del COVID, que están con una situación crítica de salud mental. Hay que decir, hoy día de cada 3 trabajadores de la salud, 1 tiene una situación de salud mental por lo que se vivió, y también se nos planteó reconocimiento. Hoy día decimos que, bueno, nuestro sector, estoy hablando del sector hospitalario, gana 40% menos que otras reparticiones públicas. Y yo creo que cuando uno ve el valor social que se entregó durante la pandemia del sector salud, eso no es conversable. Pero eso concretamente, ¿en qué se traduce? ¿Cuál es la petición concreta? ¿Un reconocimiento económico, me imagino? Claro, hemos planteado que un reconocimiento económico que se traduce en medida estructural, una carrera funcionaria decente. Ya. O sea, que uno entre en un lugar a trabajar, se le pague un sueldo y que a medida que vaya pasando el tiempo y vaya teniendo experiencia pueda ganar más y llegar a un grado top. ¿Eso hoy día no pasa? Eso hoy día no existe. Tenemos sueldos estancados, tenemos solo situaciones puntuales, tenemos un desorden en lo que significa el tema financiero. También hemos planteado una asignación técnica que significa un reconocimiento a los técnicos que hoy día no lo tienen. Tenemos una asignación a los profesionales, pero no tenemos una asignación a los técnicos. Y también una demanda que es muy sentida, que tiene que ver con el incentivo al retiro, con los trabajadores y trabajadoras que ya están a puertas de jubilar, tener claridad qué es lo que va a pasar después de lo que termine, de lo que se concluya esta ley, y también con otros trabajadores y trabajadoras que no se han ido por diversos motivos y que claramente hoy día no tienen esos cupos para poder retirarse. El lunes, ¿qué es lo que se va a ver afectado? Porque tú dices, se establecen turnos éticos, suele ser así, pero eso es solo para las urgencias. Si yo tenía que ir al consultorio 1 hora, no me van a atender. Si se tenía que ir a vacunar a un colegio, no se va a vacunar. Aquí además se junta con el paro de la Confusam. Entonces ha habido varias cosas que se han visto como trastornadas en materia de salud a raíz de esa paralización, y ahora se va a sumar la del día lunes de ustedes. Sí, claro. Bueno, nosotros representamos a trabajadores y trabajadoras hospitalarios, o sea, principalmente en la atención de hospitales. Ah, ya. O sea, lo del consultorio en realidad está afectado por lo de la Confusam. Por lo de la Confusam, ya, nosotros en hospitales se va a mantener la atención de urgencia y obviamente, seguramente se van a tener que reprogramar algunas otras horas de especialidades. ¿Cirugías? Que son... Y cirugías generalmente se hace un criterio, se conversa con las autoridades locales para establecer un criterio de cirugías prioritarias. Te lo pregunto, Karen, porque sabemos que tenemos listas de espera que de verdad son bien intolerables en algunos casos, muy urgentes en algunos casos, porque si yo tengo la rodilla mala y no puedo caminar, no puedo esperar 1 año para que me la operen. Lo mismo con algunas consultas de especialidad que cuesta mucho obtenerla ahora. Entonces, el daño, el costo que tiene para los pacientes es alto si es que se tienen que reprogramar cirugías u horas médicas de especialidad. ¿Eso va a pasar? O sea, lo más probable es que pase. Pero yo también aquí quiero decir, nosotros no tenemos responsabilidad sobre eso. Acá lo que estamos planteando es una demanda muy sentida y que incluso la población comparte. ¿Por qué lo quiero decir? Porque, claro, podríamos endosar la lista de espera a las paralizaciones, pero yo pediría que se revisaran hoy día cuál es la situación de la lista de espera. Y no tiene que ver con una situación de los trabajadores y trabajadoras, tiene que ver con otros componentes y principalmente con la falta de recursos y también con lo que se ha significado el traspaso de recursos económicos al sector privado. Porque hay que plantear que hoy día una atención al sector privado se paga 3 veces a lo que se paga en el sector público. Entonces, claro, uno puede hacer el reclamo... Lo que pasa es que eso es como el huevo y la gallina, porque en el fondo uno entiende que se le termina pagando al sector privado, supuestamente porque el sector público no da abasto. Claro, uno podría... Sí, efectivamente se le termina pagando al sector privado, pero lo que no se cuenta es que se le paga 3 veces más que el sector público. Y nosotros venimos durante más de una década sufriendo un desfinanciamiento, que se nos paga un valor incluso menos de las prestaciones, al sector privado se le paga 2 o 3 veces más, y bueno, y se quiere seguir atendiendo. La población ha crecido,
hemos tenido mayores demandas después del COVID-19 y acá, como dije anteriormente, no ha habido ninguna reparación ni un reconocimiento a los trabajadores y trabajadoras de la salud. Bueno, el reconocimiento social está, en todo caso, una tremenda labor de muchos funcionarios durante la pandemia que fue un desafío mayor. Gracias, Karen Palma. Vamos a estar atentos entonces a este paro de la FENATS que está agendado para el lunes 2 de octubre. Que te vaya muy bien. Muchas gracias. Nos vemos.